Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor te acompañe hoy y siempre. Mi oración contigo, mi gratitud por apoyar mi ministerio sacerdotal y mi motivación para que hoy recibas la palabra de Dios con la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que abra nuestra mente, nuestro corazón y podamos conocer el mensaje que Dios nos trae en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hoy frente a uno de los evangelios o de los pasajes evangélicos más contundentes para hablar de la autoridad del apóstol Pedro sobre la iglesia y la sucesión apostólica. Es decir, todos aquellos sucesores del apóstol Pedro que se sientan en la cátedra de San Pedro, como lo hace el día de hoy el Papa Francisco. Y es lo que estamos celebrando hoy. Hoy estamos celebrando una solemnidad, una fiesta de eclesialidad, una solemnidad donde destacamos la grandeza de nuestra iglesia y el cimiento profundo y fuerte que hunde su raíz en el mismo Jesucristo. Pedro, que ha sido cimentado en el mismo Cristo, y Pedro, que es cimiento de la iglesia. Ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Hoy hemos de decir orgullosamente católico: pertenezco a la iglesia que Cristo Jesús, el Señor, fundó y de cuya iglesia Cristo es el fundamento. Pertenezco a la iglesia que el Señor quiso y deseó desde su vida pública. El hecho de escoger 12 apóstoles, el hecho de hablar del establecimiento del reino de Dios, el hecho de Jesús tomar el Antiguo Testamento y especialmente aquellas promesas referentes al pueblo de Dios, son elementos, hechos que van constituyendo la intencionalidad de Jesús fundar la iglesia, la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Dios. El hecho de Jesús sentarse en la última cena y compartir el pan y el vino diciendo: este es mi cuerpo, tomad y comed, esta es mi sangre, tomad y bebed, haced esto en conmemoración mía, son gestos fundacionales de la iglesia. Pues
hoy estamos destacando ese carácter fundacional de la iglesia que se fundamenta en Cristo y en las dos columnas visibles de la iglesia. Por un lado, el apóstol Pedro como autoridad de la iglesia y por otro lado, el apóstol Pablo como aquel a quien Jesús le encargó llevar el mensaje más allá de las fronteras de Jerusalén, más allá de las fronteras de Israel. Es decir, que Pedro y Pablo hacen una combinación perfecta para que la Iglesia Católica hoy llegue a ti y a mí. Hoy damos gracias a Dios por la Iglesia. Damos gracias a Dios porque la ha fundado sobre roca sólida, sobre el apóstol Pedro. Y a su vez el apóstol Pedro está fundamentado en la única roca, en la única piedra angular que es Jesucristo. Para nosotros estar bien fundamentados y merecer de Dios la confianza, hemos de confesar lo mismo que el apóstol Pedro confesó. Bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos que Elías, otros que Jeremías o un profeta famoso. Y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué opinan? Y Pedro dice, yo creo que tú eres el Mesías. Y esta palabra tiene que tomar forma y ser contundente. Tú eres el Mesías. Yo creo que todo católico, aunque no sea muy practicante, sabe decir que Jesús es el Mesías. ¿Crees que Jesús es tu Salvador? Ya te imagino asintiendo con tu cabeza que sí, que tú lo crees. Pero esto debe tener todo un contenido que va madurando. En otra versión del Evangelio, de este mismo pasaje, se dice que inmediatamente Jesús habló de su muerte. Después de que le da a Pedro lo felicita y le dice, esto no te lo reveló la carne, esto viene de Dios. Pedro le dice, ay Señor, tú no vas a morir. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer, va a morir. Pedro le dice, ay no Señor, no, ahí sí no. Y Jesús le dice, atrás de mí, porque no piensas como los hombres. Otro texto más fuerte dice, atrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, piensas como los hombres. Esto nos habla de que el confesar que Jesús es el Mesías, es el Señor, tiene un proceso de maduración, de catequesis. No es lo mismo cuando un niño de catequesis de primera comunión dice, yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a cuando una persona adulta, formada, catequizada, practicante de la fe, lo vuelve a decir. Lo dice con más contenido. Lo mismo le pasó a Pedro un día. Cuando confesó que Jesús era el Mesías, todavía le faltaba mucho recorrido. Todavía le faltaba. Incluso Pedro negó al Señor, estaba muerto de miedo. Pero después vino el Espíritu Santo y lo fue llevando a esa madurez de que sus palabras de confesar a Jesús como Mesías fueran coherentes con su estilo de vida, al punto de que Pedro murió por la fe en Jesucristo y no temió tanto la muerte que se negara a confesar al Señor delante de la plaza pública. Esto es un proceso de maduración. Pues yo creo que a todos nos ha sucedido lo mismo que al apóstol Pedro. Dios en el día del bautismo nos dio la gracia de la salvación y nuestros padres y padrinos profesaron la fe por nosotros. Después nosotros la vamos confesando. Pero yo quiero decirte que estamos llamados a confesar la fe de una forma más madura, a llegar a ese estado de crecimiento como Pedro, que ya fue capaz de dar la vida por Cristo. Un día lo negó porque tenía miedo de morir, pero después el Espíritu Santo obró en él una maduración. Lo mismo pasó en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya conocía la palabra de Dios, se conocía la ley, la Torá, los profetas, o ayunaba, oraba, había observado toda la ley, pero iba en camino apenas. Porque camino a Damasco Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, venga, ¿y usted quién es, Señor? Pues yo soy Jesús. Pablo iba en camino, apenas iba conociendo a Dios cuando era fariseo.
Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Hoy podemos confesar que Dios es el Señor, que es el Salvador, pero todavía eso no está integrado a mi vida. La iglesia lo que hace en el cristiano, en el catecúmeno, es madurar la fe en Él. Es como el horno en el cual adentramos la masa de pan y el horno lo que hace es hornear esa masa para que haya pan fresco, para que haya pan en su punto. La Iglesia Católica nos va dando todos esos elementos que nos llevan a la maduración. La pregunta es, ¿tú los aprovechas? ¿Tú aprovechas todos esos elementos de maduración de la fe, como es la confesión, la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, el Santo Rosario, como es la predicación de los sacerdotes? ¿Tú aprovechas toda esa corriente del fuego del Espíritu Santo que se mueve en la iglesia para que tú y yo maduremos en la fe? Hoy destacamos la catolicidad y hoy les recuerdo que tenemos que aprovechar todas esas gracias que Dios nos ha dejado en la iglesia para que también, como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, un día lleguemos a un punto óptimo de maduración en la fe y estemos dispuestos a dar nuestra vida por Dios, a entregarlo todo por Él. Queridos hermanos, feliz solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, que su intercesión los guarde y los proteja, y a ti te bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien, compartan este contenido y si no se han suscrito al canal, pues bienvenidos, regálenme una suscripción. Santo día para todos.